Bienvenidos a Estética y Salud. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar sobre medicina ortomolecular, pero vamos a hablar de lo elemental. Vamos a ver cuáles son los errores que cometemos cuando comemos. Todos sabemos que la alimentación y la actividad física son los pilares de la salud y los pilares de la estética. Muchas veces pensamos que sabemos que alimentarse sano es comer frutas, verduras, pensamos que hay que alimentarse con comidas pobres en grasas, eliminar las harinas, etcétera, etcétera. Pero no sabemos que, por ejemplo, si consumimos bebidas frías, no se absorben todos esos nutrientes que sabemos que son tan importantes y que a su vez generamos distensión, inflamación y muchas alteraciones a posterior. Hoy nos va a estar visitando el doctor Carlos Washington Castel, presidente de la Fundación Linus Pauling, presidente del Simposio Internacional en Medicina Ortomolecular que se va a llevar a cabo en el Congreso Mundial 18 y 19 de mayo en Villa Carlos Paz, y va a compartir estos temas tan interesantes como cuáles son los consejos que les podemos brindar a todos para que tengan una alimentación saludable y cuáles son los errores en lo que respecta a los hábitos diarios que tienen e influyen en tener una buena nutrición y una buena alimentación. No se vayan, que en el próximo bloque venimos con más estética y salud y el doctor Carlos Washington Castel nos va a dar los tips para una alimentación saludable. Y este año tenemos el Congreso Mundial de Clínica Estética y Reparadora. Este congreso se va a llevar a cabo los días 18 y 19 de mayo en Villa Carlos Paz. Se caracteriza por tener profesionales referentes a nivel mundial y nacional. Vienen médicos de España, Puerto Rico, Venezuela, México, Ecuador, de múltiples países y los referentes de nuestra provincia y de provincias vecinas. Vamos a compartir todas las novedades y todas las actualizaciones en el campo de la estética. Hay 5 congresos simultáneos: cirugía plástica, medicina estética, medicina ortomolecular, dermatocosmiatría y spa. Por tal motivo, todos los profesionales que quieran incursionar en el mundo de la estética, perfeccionarse o actualizarse, quedan cordialmente invitados 18 y 19 de mayo al Congreso Mundial de Clínica Estética y Reparadora que se va a llevar a cabo en el Hotel Amerian de Villa Carlos Paz y es declarado de interés municipal. Los esperamos. Continuamos con el bloque 2 de Estética y Salud. Estamos viendo cuáles son los errores que cometemos al alimentarnos. Doctor, un placer contar con su presencia. Muchas gracias por compartir este bloque de Estética y Salud. Nosotros notamos que cada vez es mayor el índice de obesidad, de sobrepeso, se da muy frecuente en niños y, no sé, da la impresión como que todo el mundo hace dieta o a lo que se llama dieta, entonces uno habla con la gente y dice, no, yo como sano, desayuno un café con leche con 2 tostadas, almuerzo ensalada con bife, tomo mucho yogur, me alimento y cada vez me cuesta más bajar de peso.
hay errores, hay cosas que se han descubierto en el metabolismo y demás, en las cuales no estamos haciendo las cosas como realmente corresponde. Exactamente. Hoy una forma de graficarlo es que comíamos de una manera, creíamos que estaba correcto, habíamos hecho una pirámide alimentaria que fue muy famosa, con la que yo me formé, yo estudié con esa pirámide, y hoy esa pirámide está invertida. Nos hemos dado cuenta que hay un montón de errores que hacemos, vos recién mencionabas, y que ya lo vamos a hablar en otros bloques, en otros programas, el tema del desayuno, de las frecuencias, que es muy interesante también, pero se ha dado vuelta esta pirámide. Hoy encontramos que veníamos cometiendo errores y es muy fácil verlo, como vos decís, en que no ha dado resultados, es decir, cada vez tenemos más obesos, más diabéticos. Si hubiéramos estado haciendo las cosas bien, hubiera bajado ese índice. No, se ha disparado. A partir del año 80 ha habido una duplicación, triplicación. Ha sido tremendo cómo ha aumentado la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular. Así, digamos, veníamos haciendo las cosas mal y hoy nos hemos dado cuenta que hay muchos errores que podemos corregir. Y en la medicina ortomolecular esto lo vemos muy frecuentemente porque nosotros solemos hacer, vos has visto, en el consultorio aquí en Nacer hacemos, por ejemplo, lo que es nutrición endovenosa y los pacientes observan una mejoría importantísima y a veces uno se pregunta ¿por qué es tan impactante? Y es porque mucho de lo que comen a veces no llega a ingresar al organismo. Y ahí están los famosos errores de la alimentación. Uno a veces cree, como vos decías, que uno come sano porque come fruta, come verduras, come de todo un poco. Pero hay que pensar de que todo eso tiene que entrar al organismo. Tenemos una puerta de entrada, una barrera, que es muy difícil abrirla para que entren los nutrientes. Y es difícil por muchas cosas que hacemos mal, pero aparte porque hay que tener ciertas costumbres que hemos perdido. Vamos a hablar de una de ellas que es muy frecuente, que es comer y tomar bebidas frías. Esto es tremendo porque detiene la digestión. No es bueno cuando dicen 1 litro de agua, si el litro de agua está siempre en la heladera, en el freezer, es bien frío, no es bueno. Claro, ahí el litro exactamente, de agua, eso corta totalmente la digestión, porque las enzimas que tenemos en el estómago, la pepsina, trabaja a 38 grados y a una acidez de 1,5, que ese es otro tema. Pero esos 38 grados, imagínate si vos le das un vaso de agua fría cuando estás comiendo, cortas la digestión. Y eso se traduce en que después el paciente tiene inflamación intestinal, lo que llamamos dispepsia, todo ese malestar que se genera inmediatamente después de comer, porque necesita ese calor para que pueda digerirse la comida. Y nosotros estamos muy acostumbrados en la dieta occidental. Es sencillo ir a ver a cualquier casa de comida rápida, te dan la gaseosa llena de hielos, por ejemplo. Y los chicos inclusive empiezan ya a acostumbrarse a comer con algo frío. Igual le traes algo tibio y no les gusta, pues ya se acostumbraron a eso frío. Y de hielo, es como que gaseosa caliente. Exacto. O sea que ya del inicio ya venimos educándolos mal y nosotros también nos vamos a acostumbrar mal. Y fíjate los países que menor índice tienen, por ejemplo, obesidad, enfermedad cardiovascular, por ejemplo, miremos Francia, miremos Japón, consumen con bebidas tibias. En Francia con vino tinto, por ejemplo, natural, por poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, en Japón se consume con el té verde tibio o a temperatura natural la comida, que tiene muchas ventajas extra esto, pero por sobre todo mantener la temperatura fisiológica del estómago es fundamental para que haya buena digestión. Si no hay buena digestión, todos los nutrientes que nosotros comemos, por más de que sea una comida muy nutritiva, no empiezan a absorberse. Porque eso después genera una serie de trastornos, la comida pasa mal digerida, se inflama el intestino y el intestino tampoco puede hacer su trabajo. Y entonces empieza una serie, una cascada de problemas que después es como un círculo vicioso. Eso me trae mayores problemas de digestión y voy haciendo un círculo vicioso que cada vez estoy peor. Y cuando uno lo saca de este círculo vicioso con medicina ortomolecular, cuando hacemos un tratamiento endovenoso, por ejemplo, donde uno le puede dar de nuevo todos estos nutrientes directamente al torrente sanguíneo, el paciente experimenta una gran mejoría y ahí es donde le tenemos que enseñar que de ahora en más él empiece a comer de determinada forma. Es cambiar los hábitos, es acostumbrarse a no llevar las bebidas heladas a la mesa, sino más bien temperatura ambiente, y también qué tipo de bebida, que eso también lo vamos a dejar para otro programa porque es muy interesante qué tipo de bebidas hay que consumir con los alimentos. Rápidamente, para dar un anticipo, hay gente que come con leche, por ejemplo.
y es totalmente antifisiológico, volvemos a lo mismo. Consideran que la leche siempre es elemental, te dicen en los niños para que crezcan por Claro, los huesos, claro. en el adulto por la osteoporosis. Exacto. Como que sin leche no hay podés huesos vivir, ni exactamente. crecimiento. Como Bueno, que está eso ha la idea cambiado de que mucho, es- hay mucho que hablar al respecto, pero por sobre todo con la comida. Si vos comes, volvemos a lo mismo, con algo alcalino y el estómago necesita un pH muy ácido, la leche baja esa acidez y vuelve a inhibir la digestión. También está de moda, por ahí, cuando uno sale, va a comer algo, tomar una de estas sales efervescentes. Volvemos a lo mismo, las sales proveen alivio a la gastritis, pero cortan la digestión, así que después es peor el problema. El problema Claro. digestivo pues se traslada al intestino. Después ese paciente experimenta inflamación intestinal, dolor de intestino y mucho malestar porque cortó la digestión. O sea, la efervescente le provee un pseudo efecto de bienestar, pero luego eso se traduce en una mala digestión que va a impactar en el inmediato, en el malestar que va a sentir, pero después en la poca absorción de los nutrientes de las comidas que está comiendo. Entonces, es todo un cambio que hay que aprender a hacer desde la casa. hay que ir cambiando los hábitos. Los hábitos, fundamentalmente. Y cosas elementales, como por ejemplo la temperatura de las bebidas con las que acompañamos a los alimentos. Exactamente. Cosa que uno considera que es elemental, a veces no tiene tanto que ver el tipo de alimento, sino cómo lo comemos, acompañamos. y ahí Exacto. nos generamos la buena absorción y que Exactamente. se desencadenen las Fíjate que, por reacciones. ejemplo, para absorber el calcio, que recién hablábamos de osteoporosis, para absorber la vitamina C, para absorber el hierro, necesitamos acidez. Y uno a veces cree que la acidez es mala porque, por supuesto, que tiene gastritis, que es una enfermedad, no es una situación normal, pero que hoy se la toma como normal. La gente dice tengo gastritis como algo muy normal. Lo normal es que el estómago esté con mucha acidez, esté en un pH de 1,5. Los que hacemos medicina sabemos que eso es muy ácido. Es necesario y es necesario. la liberación claro, de ácido clorhídrico, es la función. Es la función que tiene el estómago. Sin esa acidez no se absorbe el calcio, no se absorbe el hierro, no se absorbe la vitamina C, y te podría dar una lista de cosas que no se absorben que necesitan esa acidez. Así que si el paciente está tomando antiácidos y come, mucho de lo que come no se absorbe por el antiácido. Así que fíjate lo importante que es saber cómo mezclamos las cosas a la hora de comer, lo importante que es la consulta médica para que el médico te ordene y te diga cómo tenés que hacer esto en función de lo que estás tomando, en función de la medicación que estás tomando, para que lo que comes realmente te impacte en el organismo. Es como fundamental saber qué tenemos que comer, pero antes de saber qué tenemos que comer, tenemos que lograr que tengan una buena absorción. Exacto. Y para eso tener cuidados fundamentales, como lo que hemos visto en este bloque es elemental la temperatura de la bebida con la cual acompañamos a los alimentos. No es recomendable que las bebidas sean extremadamente frías, son perjudiciales para la absorción y para la función fisiológica normal en lo que respecta a la absorción de los nutrientes. Muchas gracias, Doc. Nos vemos en el próximo bloque, realmente súper interesante y elemental para la vida. Continuamos en el próximo bloque de Estética y Salud. Un gusto, gracias. Continuamos con el último bloque de Estética y Salud y seguimos viendo los errores que cometemos al alimentarnos. Entonces estuvimos viendo que es elemental que la secreción de ácido clorhídrico, que la secreción ácida del estómago, que es fisiológica, se realice, porque es uno de los primeros pasos de la digestión, entonces para que no se bloquee esa acidez. Pero los pacientes donde la acidez ya es extrema y le genera lesiones en la mucosa del estómago, principios de úlceras y demás, y a los cuales no se les recomienda que tomen periódicamente los antiácidos, la ranitidina o el sucralfato o el bismuto y demás, o los inhibidores de la bomba como el omeprazol. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a estos pacientes que sienten sintomatología molesta? Bien, antes de darte la recomendación, hay algo interesante para que comprenda la gente por qué está esa gastritis, cuando llega al estado de enfermedad de gastritis, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Dijimos que el estómago es fisiológicamente, como decimos los médicos, es normal que tenga una acidez importante, si no, no hay digestión, lo dijimos anteriormente. Lo que pasa es que para que no se lastime, no se digiera el mismo el estómago,
genera un mucus, una capa protectora del estómago con el cual se protege de la acidez. Es decir, que podemos contener ese ácido que es tremendo, que si uno tira una gotita, recordarás cuando estudiábamos medicina en química que por ahí uno trabajaba con ácido clorhídrico y uno veía que hay una gotita y sale con un humo y dice, esto es tremendo, te cae en la mano y te lastima el ácido clorhídrico, te digiere la piel. Sin embargo, eso lo tenemos en el estómago, lo producimos todos los días, producimos una cantidad elevadísima de ácido clorhídrico. ¿Por qué no se digiere el estómago? Porque tiene una capa, que nosotros llamamos epitelio, que genera un mucus protector y eso hace que pueda haber ácido y no se lastime. El paciente que tiene gastritis ha perdido esa capa y entonces todo lo lastima porque ya el mismo ácido le hace dolor porque la está lastimando, los alimentos cuando tocan esa herida abierta le producen dolor y entonces la gastritis, el paciente se siente muy molesto, con mucho dolor y entonces toma un antiácido. ¿Qué hace el antiácido? Bloquea el ácido deja de tocar esa herida que se ha producido ya por la falta de mucus y empieza el dolor. Cuando tomo el antiácido parece que mágicamente pasó y me da alivio. Pero como hemos dicho que el estómago tiene siempre un pH ácido, hay unos sensores, como los sensores que conocemos hoy de todas las cosas electrónicas, que están midiendo el pH. Entonces dicen, perdimos la acidez, ahora estamos alcalinos, hay que volver a fabricar y ahora más ácidos para contrarrestar la alcalinidad. ¿Qué pasa? Al ratito que tomas el bicarbonato, que tomas el antiácido, tenés más acidez, porque el estómago responde con más ácido y eso te produce más dolor. Volvés a tomar el antiácido, neutralizas. Y ese ejercicio que le vas haciendo al organismo es perjudicial. Llega un momento que estás optimizado tu organismo para producir ácido. Entonces la acidez se hace cada vez más grave, cada vez más fuerte. Se hace como un círculo vicioso. Se hace un círculo vicioso. Entonces es muy importante, dos recomendaciones. La primera es que si es frecuente la acidez, un poco en contra de lo que dice la propaganda, no es cuando tenés acidez frecuente anda a comprar el omeprazol, que es un medicamento que se vende de venta libre como si fuera un caramelo, hasta viene con sabor a frutilla y todo. No, hay que ir al médico. Exacto. Hay que ir al médico, es un ahorro, si se quiere, ir al médico, porque cuando se produce esta gastritis de manera ya frecuente es porque estamos en una lesión que hay que disminuirla, si no voy a seguir con este problema. Los inhibidores de bomba de protones, que son todos estos prazoles, omeprazol, pantoprazol, todos estos, terminan haciendo un daño porque cambian la forma en que funciona el estómago. Exacto. Entonces el estómago funciona de una forma que no está programado. El estómago está hecho para fabricar acidez y yo le impido que fabrique acidez. Así que de ahí en más para nosotros que hacemos la especialidad de nutrición médica, se nos convierte en un gran problema porque perdemos el principal órgano por donde van a entrar los nutrientes. Ahora, ¿qué podemos hacer en la casa cuando tenemos cada tanto algún episodio de acidez porque comemos una comida que fue irritante o porque tuvimos mucho estrés, que por ejemplo el estrés puede alterar la forma en que se segregan del ácido o puede llegar a lastimar, a bajar las defensas, o la mala alimentación, por ejemplo, la falta de vitamina C promueve la gastritis. Uno a veces dice, cuando tengo gastritis no tengo que tomar cosas ácidas porque va a ser más gastritis. Sin embargo, ese es otro mito. Los cítricos eliminan la gastritis porque son alcalisuaves y aparte tienen muchos componentes que ayudan a cicatrizar esa herida que hemos dicho recién. Lo que pasa es que cuando está abierta la herida, todo duele. Entonces vos tomas un cítrico y te parece que te hace mucho daño porque está abierta esa herida. Pero después que esa herida empieza a curarse, hay que empezar a tomar vitamina C. Entonces, las recomendaciones son, fíjate, hay cosas muy interesantes que se pueden conseguir en este momento, son las hojitas del olivo. Sí. De las hojitas del olivo se puede hacer una infusión, se llama infusión de hojas de olivo. Sí. Es muy protectora para el estómago, ayuda a mejorar todos los síntomas, pero aparte a curar. Es decir, no es que te baja una vez por día, dos veces por día, una tacita o dos por día, es muy agradable, una infusión muy agradable. Se puede mezclar si quieren con alguna otra infusión, pero la infusión de té de olivo hoy se está estudiando por las propiedades que tiene para curar rápidamente esta herida del estómago y que el estómago vuelva a funcionar como debe. Es decir, no darle el contrario como estábamos diciendo recién. Protege toda la mucosa y no altera la función. La función. Y obviamente que como todas no tiene reacciones adversas. No tiene por ninguna ejemplo, nosotros con la ranitidina, que es tan frecuente, tenemos pacientes que les aumenta el tamaño de las mamas, ginecomastia, alteraciones hormonales, puede tener muchos eventos no deseados y todas estas reacciones no deseadas no la tiene todos efectos beneficiosos. Y ya que decís eso, aprovechemos a recordarle a los pacientes que los medicamentos de venta libre son medicamentos. Exacto. No es que sean caramelos que ahora los puede comprar cualquiera. Por una cuestión de marketing universal,
existe lo que se llama OTC o medicamentos de venta libre, que la gente abusa, porque la propaganda te incita a abusar. Pero hay un montón de estos medicamentos que, como vos bien decís, tienen muchísimos efectos adversos y se compran en cualquier lado. En la farmacia, digamos, vas y lo sacás del estante sin que haya un farmacéutico que te diga si lo puedes tomar o no. Es decir, hay una liberación de este medicamento de venta libre, pero cuidado porque son medicamentos, no son para tomar indiscriminadamente. Hay pacientes que vienen por el hombre, por el tamaño de las mamas y para plantearse una cirugía plástica donde hagan una extracción por el aumento de sus glándulas, de su tamaño mamario, y la causa es el exceso del consumo de ranitidina. ¿Viste? Entonces, hasta a veces pueden ir a cirugías donde van a tener una solución transitoria. Y siguen con y piensan como usted dice, Doc, que es una droga, que es como un jarabe que lo toman, que calma, que anda bárbaro, y hasta tiene una dosis tóxica. Es como hasta que inclusive el ibuprofeno que uno toma, le da a los chicos y todo, ibuprofeno, el paracetamol, tiene una cantidad de efectos adversos que se han empezado a conocer y a publicitar ahora, que hay que tomarlos con cuidado. Son cosas que son muy importantes, porque cuando uno de los chicos tiene fiebre, necesita bajarle la fiebre, cuando un grande también tiene fiebre, pero bueno, uno se la aguanta un poquito más. Pero los chicos rápidamente necesitamos darle un bienestar, y está muy bien. Pero hay gente que abusa, apenas le duele algo, le da ahí se golpeó porque se cayó y le dan un paracetamol. Y hay que tener cuidado porque todo esto tiene efectos adversos. Siempre es bueno consultarle al médico, al pediatra. ¿Puedo darle esto? ¿Puedo darle? Es una llamada. Hoy que está el WhatsApp, uno le pregunta, ¿le puedo dar? ¿Se golpeó? Sí, no. Uno tal dosis, exactamente. Cada tanto, pero no. Hay que tener precaución. Estos medicamentos que sean de venta libre. Exactamente. Otra recomendación, así para cerrar, volviendo al aceite al olivo, es el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene también un efecto revitalizador muy importante. Así que otra cosa que pueden hacer si no consiguen las hojitas de olivo y tienen gastritis, tienen acidez, una cucharadita de té de aceite de oliva. Eso lo pueden tomar 2 o 3 veces al día y es también buenísimo. Calma la acidez, pero no elimina la función fisiológica y de a poco permite que el estómago vuelva a funcionar como debe. Y también, al ser aceite, más allá de ser de oliva, es beneficioso para la salud, no tiene efectos no deseados. Y vamos a hablar en algún bloque de las famosas grasas que todo el mundo le tiene miedo. Abierto. Y lo importante que es empezar a incorporar nuevamente las grasas saludables, grasas de todo tipo que nos hacen falta. Nuestro organismo necesita la materia grasa y hoy la hemos eliminado prácticamente de todos los alimentos en una especie de obsesión por los alimentos light, bajos en grasa, y eso nos ha dejado al borde de la carencia de muchos nutrientes. Por eso decíamos, esto de los errores de la alimentación da para hablar mucho y es fundamental. Hay vitaminas que vienen en la grasa y que al comer todo light vamos perdiendo estas vitaminas. Que son fundamentales. Aparte las grasas hasta para formar hormonas, son elementos, para el cerebro, para la vista, la célula, exactamente. Vale decir exactamente. Excelente. Vale decir que ha sido súper interesante el tema del día de hoy, porque el tema del día de hoy es el pilar de la vida, ya sea de los procesos salud-enfermedad, de los procesos para tratamientos estéticos. Si no tenemos una buena alimentación, somos lo que comemos, no somos nada. Y los conceptos que hemos aprendido hoy son elementales. Punto 1, que el agua no es recomendable que tenga una temperatura extremadamente fría porque puede generar distensión, falta de absorción de nutrientes. Punto 2, que para proteger al estómago no hagamos abuso de los antiácidos que venden en forma libre en las farmacias, sino que utilicemos cosas naturales como las infusiones con hojas de oliva o el aceite de oliva. El aceite de oliva que es beneficioso tanto para el estómago como también para reestructurar muchas partes de nuestro organismo y que nos deja abierto un nuevo capítulo, las grasas. Las grasas son tan perjudiciales y hay que eliminarlas. Ya sabemos que no. En otro bloque vamos a ver el por qué no hay que eliminarlas en un 100% y tienen efectos beneficiosos. Pero considero que hoy nos llevamos nuevos hábitos. El no enfriar excesivamente las bebidas, el comenzar con las infusiones de hojitas de oliva y el incluir el aceite de oliva en la alimentación. Ya generando estos hábitos comenzaremos a mejorar el funcionamiento y la nutrición de nuestro organismo.
súper interesante. Muchísimas gracias a ponerlo en práctica todo esto, tal cual, a generar tal cual, el hábito. Tal cual. Gracias, Verónica.